Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de este video tutorial sobre gestión básica de una página web Joomla por Javier García. Hoy os voy a enseñar a subir un archivo a la sección de descargas de la página. Cuando instalamos una página web Joomla en un servidor, no trae ninguna sección donde podamos alojar archivos y que luego posteriormente los usuarios de la página se los puedan descargar. Es necesario añadir un complemento para ello. Si visteis el primer video tutorial, hablaba al final del mismo sobre cómo ampliar las funciones que traía la página web escrita con Joomla, añadiendo una serie de extensiones o complementos. Pues bien, existen complementos para crear esta sección de descargas, lo que se llama un repositorio, en la que podemos ir alojando distintos tipos de archivos y que luego los usuarios se los puedan descargar. Dentro de la gran colección de extensiones que hay para conseguir esto, yo he instalado en las páginas que gestiono un componente que se llama Repository y es el que voy a enseñaros aquí en este video tutorial. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar en la página web con nuestras credenciales. Yo voy a poner un usuario que tengo creado para hacer estos video tutoriales, que es un usuario que creé de prueba. Iniciamos sesión y entramos dentro de la página. Bien, ya tenemos aquí nuestro menú personal. Si la página web está escrita con una versión reciente de Joomla, por ejemplo la 2.5 o la 3, veréis que en el menú personal, como por ejemplo en esta página web que está escrita con Joomla 2.5, aparece un enlace que pone subir archivo. Si pinchamos en él, accederemos a un formulario similar al formulario que vistes en el video tutorial sobre cómo crear artículos, en el que simplemente pues debemos de ir rellenando todos los campos vacíos que hay para subir un archivo. El formulario sería este, en donde tenemos el campo para elegir el archivo que queremos subir. Si el archivo no está en nuestro disco duro, sino que está en una dirección de internet, la pondríamos aquí. Podemos elegir en qué carpeta vamos a alojar el archivo, poner una pequeña reseña acerca de qué trata ese archivo, el título del archivo, etcétera. Si en cambio la página web está escrita con una versión mucho más antigua de Joomla, por ejemplo esta página de aquí la tengo hecha con Joomla 1.5, el componente de las descargas de esta versión, como es más antiguo, no permite la opción de incluir aquí en el menú personal del usuario un enlace a ese formulario, con lo cual tendremos que ir directamente a la sección de descargas de la página, pinchando por ejemplo en este botón que tengo aquí colocado, con el que se accede a ese componente, y aquí ya vemos que el componente tiene creadas una serie de carpetas. En este caso, como es una página web de un instituto, pues tenemos una carpeta para cada departamento, tenemos otra carpeta para archivos de uso general, otra para profesores, otra relacionada con normativa educativa, otra para el consejo escolar, y abajo del todo veremos un botón que pone enviar archivo. Pinchando en él accederemos a un formulario similar al que habéis visto en la otra página web. Esperamos unos segundos y aquí tenemos ya el formulario. Nos pone aquí el título, subir archivo a descargas, y ahora simplemente pues vamos rellenando el formulario. En archivo nuevo vamos a elegir el archivo que tenemos en nuestro disco duro. Le damos al botón examinar, aparece una ventana en la que se nos muestran las carpetas de nuestro ordenador personal. Elegimos la carpeta y el archivo que queremos subir. Yo voy a subir este, le damos a abrir y ya aparece aquí la casilla rellenada con el nombre y la carpeta en la que está el archivo. Podemos elegir también una miniatura junto con el archivo. Una miniatura sería una pequeña foto, una pequeña imagen relacionada con el archivo que vamos a subir. Si es por ejemplo un programa, pues podemos hacer una captura de pantalla del programa y subir esa foto. Si es por ejemplo un archivo de texto, pues podemos hacer también una pequeña captura de una parte del texto y subirla junto con él, de tal forma que luego los usuarios, cuando van a bajarse ese archivo, antes de bajárselo ya pueden ver esa miniatura.
Ahora a continuación elegimos en qué ubicación, en qué carpeta vamos a colocar el archivo. El usuario que estoy usando tiene acceso a 3 carpetas de todas esas que habíais visto al principio. Dependiendo de qué usuario tengamos, pues tendremos acceso a unas carpetas u a otras. En este caso voy a subirlo a la carpeta del Consejo Escolar, porque es un documento para el Consejo Escolar. En el campo título escribimos el título del archivo. En este caso se trata memoria del centro correspondiente al curso 2012-2013. En descripción escribimos unas cuantas líneas acerca de cuál es la temática del documento. En este caso voy a poner que se trata de la programación del centro, bueno, de la memoria final del curso. Vale. A la hora de colocar la descripción podemos hacer uso de los botones del editor igual que hacíamos cuando escribíamos un artículo. Podemos elegir tipos de letra, tamaños, alineaciones, podemos insertar tablas, podemos insertar imágenes, etc. Luego en otro video tutorial explicaré los botones del editor más despacio. En reseña breve podemos escribir una reseña, una pequeña descripción igual que antes, igual que esta, pero mucho más corta. Esta sería la descripción entera y luego en las ventanas que hay antes de llegar al archivo para descargarlo, en algunas de ellas aparece una reseña breve que solo contiene unos pocos caracteres, que sería lo que introdujamos en este campo. Si no queremos, podemos marcar este campo que viene aquí, que pone autogenerar descripción breve, y automáticamente la reseña breve va a estar formada por las primeras letras, los primeros caracteres de lo que es la descripción general. Bien, en el campo licencia podemos escribir también un texto si queremos que el archivo lleve incorporado una licencia. Esto se usa cuando los archivos tienen derechos de autor y entonces el usuario que se va a descargar el archivo debe de leer antes un contrato, una licencia y aprobarla. Entonces escribiríamos aquí el texto de esa licencia y luego marcaríamos aquí el campo de debe aceptar la licencia, de tal forma que si el usuario no pulsa el botón de acepto, no se descargaría el archivo. En versión del archivo podemos escribir la versión del archivo si este está formado por distintas versiones. En autor podemos usar el nombre que queramos. Yo en este caso no he escrito ninguno y ya viene escrito el nombre de usuario que tengo asignado con el usuario que estoy utilizando. Pero si queremos que aparezca otro nombre, pues pondríamos aquí el nombre, por ejemplo, equipo directivo. En icono vamos a elegir qué icono va a representar a este documento. Como el documento que voy a subir es un archivo PDF, pues voy a elegir uno de estos 3 iconos que están relacionados con los archivos PDF. Y ahora ya simplemente le doy a enviar archivo y el archivo se subirá. Dependiendo del tamaño del archivo y de la conexión que tengamos a internet, pues puede tardar unos pocos segundos o puede tardar un poco más. También a la hora de subir archivos hay que tener en cuenta que no todos los tipos de archivos, todas las extensiones estarán permitidas. Eso depende ya del administrador de la página web. Si permite subir programas o permite subir archivos PDF o documentos doc o JPG, etcétera. Y también nos puede limitar el número de archivos a subir en un mismo día y el tamaño de cada archivo por separado. Bien, ya lo hemos subido. Aquí nos aparece el mensaje de que está hecho y podemos volver a enviar otro archivo. Nos aparece este botón. O bien podemos ver el archivo enviado pulsando este botón.
En este caso vamos a ver el archivo subido porque necesitamos saber qué número identificador le ha asignado la página, para luego añadir ese número en el artículo de texto que vamos a escribir. Bien, hemos pinchado en ver el archivo y aquí tenemos el título que hemos escrito, la descripción que hemos escrito. En este caso hay una casilla para que los usuarios voten con estrellas desde 1 hasta 5 si les gusta el archivo o no, y también pueden dejar pequeños comentarios. Nosotros, como somos administradores, tenemos además aquí dos botones también para poder editar el archivo que hemos subido, y tenemos el botón de descarga, que lo verían todos los usuarios que tengan acceso al archivo, porque luego también en la carpeta en la que lo hemos alojado podemos decidir quién tiene acceso a esa carpeta, si pueden acceder todo el mundo, solo los usuarios registrados, solo los autores, solo los editores o determinados grupos de usuarios que nosotros elijamos. Bueno, que elija en este caso el administrador de la página web. Bien, lo más importante es fijarse aquí arriba en la barra de direcciones qué numerito le ha colocado la página al archivo. Es lo que aparece aquí como file info y luego pone ID y el número. Cada archivo subido a la página tiene un número, como un DNI. En este caso le he asignado el número 271. Nos vamos a apuntar en la memoria en un papel este número, porque ahora después vamos a escribir un artículo de texto y vamos a poner un enlace en ese artículo de texto al archivo subido, de tal forma que los usuarios puedan acceder al archivo de una forma más fácil. Y para ello vamos a necesitar este código, este número de identificación, el 271 en este caso. Bien, ahora vamos a escribir un artículo y ya escribimos el artículo como os enseñé en otro video tutorial sobre cómo escribir noticias para la página. Le damos a escribir artículo, aparecerá el formulario y ahora pues vamos rellenando. Ponemos el nombre del artículo, colocamos el texto del artículo, podemos colocar por ejemplo algún texto en negrita para mejorar un poco el aspecto del artículo. Y ahora lo que vamos a hacer después de escribir el artículo es poner un enlace al archivo que hemos subido, de tal forma que los usuarios no tengan que ir a la sección de descargas para conseguir el archivo, sino que directamente en este artículo les va a aparecer ya un botón que va a estar enlazado a ese archivo. En este caso, el componente que yo he usado, que es el Repository, tiene un plugin que permite colocar enlaces en los artículos y funciona de la siguiente manera. Ponemos un corchete, porque los plugins que se incorporan en los artículos siempre van entre corchetes, y ponemos el nombre del plugin. En este caso se llama Kickdown. Kickdown, 2 puntos, y ahora ponemos el número
que lleva asociado ese archivo, el que habíamos visto en la barra de direcciones del navegador. Era el 271, así que escribimos ese número, cerramos los corchetes y ya tenemos el artículo preparado. Ahora simplemente elegimos dónde va a estar colocado el artículo, pues lo voy a poner en la sección, por ejemplo, noticias y noticias de la web. Lo voy a publicar ya directamente, lo voy a mostrar en la página principal. En el alias del autor puedo poner, por ejemplo, otro autor que no sea yo. Voy a poner, por ejemplo, Sara García, ¿verdad?, que es la directora del centro. No voy a poner fechas de inicio de la publicación ni de final. El artículo lo va a poder ver todo el mundo. Y en palabras clave para la indexación en los buscadores, pues voy a poner, por ejemplo, memoria final. Y ahora simplemente le damos ya al botón guardar que está aquí arriba. Esperamos a que los datos lleguen a la página web. Y ya tenemos aquí el mensaje de que el artículo se ha guardado correctamente. Bien, si yo le doy a finalizar sesión para salir de la página, cerrando mi sesión de usuario, vais a ver ahora la portada de la página web con la noticia que acabamos de escribir, y en dicha noticia va a aparecer un botón, veis, aquí está, que apunta al archivo que hemos subido. Pinchando en él accederíamos al archivo. En este caso, como esta carpeta es una carpeta restringida solo para los miembros del consejo escolar, cuando vayamos a la carpeta en cuestión, al archivo este, no nos va a dejar descargarlo porque no nos hemos identificado, somos un usuario anónimo y por tanto no tenemos derecho a acceder a esa carpeta. ¿Veis? Esta área solamente es para usuarios registrados. Por favor, regístrate. Pero si estuviéramos registrados, hubiéramos entrado con nuestra cuenta y tuviéramos permiso para acceder a esa carpeta, ya podríamos darle al botón de descargar para bajarnos el archivo. Bien, pues eso es todo. Hasta el próximo video tutorial.